Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este día 30 de noviembre del año 2022. Qué gusto que usted nos acompañe en este cierre de mes para poder analizar esos temas tan importantes que nos competen a nivel nacional. En ese sentido vamos a estar analizando el tema de la reforma de pensiones, es decir, vamos a tratar de buscar otra perspectiva, otra idea de si esta reforma es la correcta. Realmente tiene muchísimos cambios respecto a lo que teníamos anteriormente. Vamos a estar hablando el tema de los bonos Volcán, el tema del Bitcoin y además, como siempre, una visión sobre la quinta fase del Plan Control Territorial. Eso, bueno, con nada más y nada menos que la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar nuevamente acá en Criterios y poder compartir con la población sobre todos estos temas que ya nos comentaba. Son temas de interés nacional porque definitivamente tienen impacto en la vida de la población salvadoreña y qué bueno que nos puedan permitir compartir nuestra opinión, nuestra valoración, puntos de vista también alrededor de ellos, así que ya en la mejor de las disposiciones. Desde luego, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y le enviamos también un fraterno saludo a todas aquellas personas que nos ven desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Canadá, también desde Europa, desde muchas partes del mundo, y también un saludo sumamente especial a los estudiantes de la Universidad de Oriente Univo, específicamente de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales, quienes me dijeron que iban a ver este programa y les envío un fraterno saludo, un fraterno abrazo y como siempre recordarles que ustedes pueden, así que como siempre esfuércense que ustedes están por pasar ya esta materia. Bueno, vamos entrando en materia entonces, diputada, con respecto a la reforma de pensiones. Estamos hablando que es una reforma correcta, es una reforma pertinente, sí hay variaciones significativas con respecto a lo que teníamos. Bueno, creo que en primer lugar hay que señalar que obviamente el gobierno venía desde hace más de un año planteando que iba a presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Sabemos que el sistema actual es un sistema que tiene muchas carencias, que debe de ser intervenido, pero el cómo se hace también debe hacerse, digamos, con mucho cuidado porque las pensiones tocan diferentes aristas. Primero hay que poner en el centro que se trata de un derecho, o sea, el tema de la seguridad social, las pensiones incluidas en esta como un derecho de la población está garantizado desde el artículo 50 de la Constitución de la República. Creo que el gobierno, en primer lugar, nosotros le cuestionábamos el que decía que estaba construyendo la iniciativa, pero en ningún momento se conoció de un proceso participativo en la construcción de esta. Al menos en esa fase previa a la llegada a la Asamblea Legislativa, tuvo incluso que haberse hecho procesos de consulta donde actores que son protagonistas en este tema tenían voz, tendría que dárseles la oportunidad de expresar sus opiniones, sus demandas. Y hablo, digamos, del caso de los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos, por ejemplo, pero de una manera plural, ¿verdad? No solamente aquellos sindicatos que obviamente son afines al gobierno o siguen la agenda del gobierno, sino que escuchar a todas las voces que están representadas de los trabajadores y las trabajadoras y además a los pensionados y pensionadas que ya gozan del derecho y que también son parte de este sistema. Entonces, eso no se supo nunca. Ya al final supimos el viernes pasado pues de que iba a presentarse la iniciativa así al estilo puro de este gobierno, donde por un tuit del presidente se anuncian las cosas. Y donde se conoció de manera muy somera, ¿verdad? A través de un video, de una presentación, algunos de los puntos que se supone tiene, digamos, como cambios la reforma que han presentado.
Además, luego el ministro de Hacienda con también el titular de Trabajo, que llegan a la Asamblea Legislativa a entregar el proyecto, pues han dado ciertas declaraciones, y lo mismo hemos visto en algunas entrevistas durante estos primeros días de la semana. Entonces hay que esperar quizás para hacer una calificación así tan tajante, digamos, de que si es correcta o no. Lo que yo sí puedo anticipar es que no es integral. O sea, no va al fondo. Y en esto preocupa porque al menos en los discursos que hemos escuchado, en las participaciones de los titulares de Hacienda y de Trabajo y del mismo presidente de la República, no se dice al menos, por ejemplo, cómo se va a superar uno de los principales problemas, que es la baja cobertura. En El Salvador, solamente 1 de cada 4 salvadoreños y salvadoreñas en edad productiva o económicamente activos tienen la oportunidad de cotizar. Solo 1 de cada 4. Y a la hora de sacar la estadística de cuánta gente se jubila, eso es todavía menor. El dato es 1 de cada 6. Miren, sobre el tema de pensiones en nuestro país hay una gran cantidad de estudios, de análisis, que están ahí, que deben ser tomados también en consideración en esta fase de construcción de algo, si es que realmente se va a hacer como debe hacerse. Porque sin duda ese problema, por ejemplo, de la baja cobertura, no vemos que esté abordado, que preocupa porque obviamente un sistema altamente excluyente, pero que nos afecta a todos y todas, porque ahí va otra arista que está involucrada en el tema de las pensiones, es la deuda pública. Casi un poco más del 20%, entre el 20 y el 22% de la deuda pública es deuda de pensiones. Entonces, es un sistema injusto, porque aunque todos y todas aportamos pagando a través de la deuda pública para el sistema, no toda la gente en edad de retiro puede gozar de una pensión. Entonces, ¿cómo superas eso? Eso el gobierno lo ha dejado de lado, cuando es una de las principales demandas. Luego, cuando nos dicen que la pensión mínima va a subir, yo creo que nadie en su sano juicio, peor en un momento tan complicado de la economía, puede decir que está en contra de eso. O sea, eso, ¿verdad? Es cuestión también de justicia, de equiparar la pensión al costo de la vida, que aún así se queda todavía muy bajo, teniendo en cuenta los altos precios que hoy hay en los productos que forman la canasta básica y otros que forman parte también de los gastos de las familias salvadoreñas. Pero vaya, eso digamos que por un lado sube la pensión mínima, porque es a la que se han referido, a 400, está actualmente de 304. Eso está bien, pero no nos han dicho, y habrá que leer el documento, ¿verdad? Si es que ahí está también claro cómo es que se va a mantener o a sostener, porque acá también hay un problema que es algo que no se ha logrado, digamos, superar en torno a las bajas pensiones de manera generalizada, porque estas dependen directamente de los salarios, y los salarios en nuestro país siguen siendo salarios bajos. A eso quería llegar, diputada. Hace unos días leía un tuit de una ex diputada, no se me va el nombre, pero ella planteaba que no podía haber una pensión que fuera mayor al salario mínimo. ¿Puede explicarnos esto, por favor? Sí, ¿por qué? Porque miren, todos y todas los que tenemos la oportunidad de cotizar, sabemos que cotizamos sobre la base de nuestro salario, un porcentaje. Y cuando estamos diciendo que la pensión va a ser mayor al salario actual vigente, obviamente le metemos una gran presión al sistema, porque le estás exigiendo que lo que se conoce en el tema de pensiones como la tasa de reemplazo, o digamos el porcentaje que a la gente que se jubila le dan con respecto, en este caso la ley vigente establece un promedio de 10 salarios, de los últimos 10 salarios equivalentes en salarios que ha tenido alguien, y sabemos que uno de los problemas es ese, que actualmente el porcentaje de reemplazo, digamos la tasa de reemplazo ronda el 30-32%. Por eso es que mucha gente decía, yo tengo un salario, por ejemplo, de $1,000, me están diciendo que la pensión calculada tal cual queda de 300 y algo, aunque al final nadie puede ganar menos que la mínima. Eso es también algo que está en la ley establecido. Entonces, metes mucha presión al sistema porque la aportación es muy poca para lograr cubrir
Sí, claro. digamos, una pensión de $400. Por eso es importante que no solo digan lo bonito que suena, ¿verdad? Que te digan, obviamente todo el mundo quiere eso, y yo digo, no se vaya a interpretar que nos oponemos, no, está bien que se suba, pero también que suban el salario mínimo y que nos digan cómo piensan solventar, digamos, el costo que representa el pagar esas pensiones. Porque miren, acá hay un tema que viene desde la privatización de las pensiones, y al menos en eso como FMLN siempre hemos sido muy claros en el sentido de que no apoyamos la privatización, tampoco ningún decreto subsiguiente a la privatización que buscó en aquel momento al menos calmar las aguas, como decimos en buen salvadoreño, porque hubo reclamos de quienes se jubilaron en aquella época, después del 98 que entró en vigencia la privatización, de que no recibían, si se habían pasado a la administración privada a través de las AFP, no recibían los mismos beneficios que si se hubieran quedado con el sector público. Entonces lo que en aquel momento se hizo fue aprobar decretos casi que especiales a la medida para compensar un poco a esta gente, y eso generó una gran distorsión en el sistema y categorías también en los pensionados y en las pensionadas, más allá de lo que puede significar que obviamente la pensión depende de tu salario, y que ahí sí obviamente todos van a recibir dependiendo del salario que tenían, sino que se crearon esos decretos especiales que en ese momento pues no sé, quizás no se evaluó a futuro lo que iba a impactar, y por eso ahora nosotros insistimos en que esto que están presentando debe tener a la base lo que se llama estudio actuarial. En torno a este tipo de temas de las pensiones, es lo que aún no sabemos. Yo esperaría que el gobierno y las autoridades correspondientes, así como en la Asamblea Legislativa, desde la comisión ad hoc que se creó para seguir este tema, se exija tener a la vista este tipo de estudios y valoraciones, porque miren, eso va a determinar si es cierto que, y aquí voy a hablar otros elementos que son parte de lo que hemos conocido hasta ahorita de la reforma, por ejemplo, que se incremente un 1% la cuota patronal, va a ser suficiente para cubrir el incremento de la pensión y todo lo otro que se puede estar valorando, ¿verdad? Y acá es un elemento que también es importante señalar. Además del 1% del incremento de la cuota patronal, se ha dicho que se va a disminuir la comisión por administración que se les paga a las AFP. Actualmente hay una comisión integrada con el seguro, o sea, se paga comisión y seguro un 1.9%. Ellos ahora dicen que la comisión va a ser un 1% y que el seguro se va a trasladar a una cuenta que se llama garantía solidaria, que es una cuenta común. Miren, el tema de pensiones es bastante amplio y bastante complejo, pero es importante que sepamos. Actualmente existe, desde el 2017, con la reforma que se hizo en el 2017, se creó lo que se llama cuenta de garantía solidaria, que es una cuenta donde todos los que cotizamos aportamos. Es como un huacal, digamos, que todos le aportamos, y ese sirve para que en el momento que se me acabe el ahorro individual, que ya dije que por los bajos salarios nunca va a ser suficiente para cubrir todas las pensiones de la gente, que en promedio se estima, porque así se hace el cálculo, se le estima 20 cuotas, ¿verdad? O sea, cuando llega a la edad de jubilación, nunca le va a alcanzar. Entonces, cuando eso se le acaba, el Estado, que tiene la obligación por ley de pagar la pensión, toma de la cuenta de garantía solidaria para cubrir. Y acá, a partir del 2017, se logró, por ejemplo, que la pensión sea vitalicia, es decir, si te jubilas con $400, esa va a ser tu pensión por siempre. Sí. Antes de la reforma del 2017, lo que existía es que si vos te acababas tu dinero de la cuenta individual que te habían dado para $400 la pensión, si te lo acababas, bajabas a la mínima automáticamente. No te dejaban de pagar, pero te hacían después un pago de pensión mínima. Entonces, hay muchos elementos acá que todavía no conocemos a detalle y que es importante tenerlos claros para saber si es sostenible lo que están planteando. Okay. Y en todo caso, la administración de las pensiones va a seguir en manos privadas. Bueno, eso tras la pausa comercial. Ya volvemos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y precisamente algo que llama muchísimo la atención es el hecho que, a pesar de la reforma, la administración de las pensiones va a seguir en manos privadas. A ver, por muchos años las organizaciones de sociedad civil y diversas instituciones han luchado para que el sistema o se vuelva público o se vuelva mixto. Entonces, en todo caso, ¿a qué responde que, a pesar de la reforma, igual vaya a seguir en manos privadas? Bueno, es lo que les mencionaba, teniendo la oportunidad el gobierno actual, porque tiene una correlación en la Asamblea Legislativa que le vota por todo lo que ellos mandan, hubiese sido el momento de hacer una transición a otro tipo de sistema que también tocara el tema de la administración, que no por sí solamente ese tema resuelve todo, eso también nosotros lo señalábamos desde hace unos días. Sin embargo, vemos por eso con mucha tibieza que no se fue más allá de algunos elementos que son los que he venido comentando en el segmento anterior en torno a la reforma. No se toca a quien administra, solamente una reducción de la comisión que, si bien es cierto, puede tal vez disminuir un poco las ganancias de estas administraciones, de las AFP. No sabemos en cuánto eso va a traducirse en una mejora de las pensiones de la gente, eso hay que tener también esos estudios de números que les comentaba. Pero hay una claridad, o sea, un gobierno el corte de gobierno que tenemos hoy no iba a entrar en una discusión a fondo con parte del poder económico que obviamente está detrás de las administradoras de pensiones privadas y que es algo que siempre hemos venido señalando, al menos desde el FMLN, y es que bien pudo darse un paso, ni siquiera digamos quizás a eliminar en un primer momento de tajo las AFP, como la nacionalización, aun cuando otros países lo han hecho. Es que miren, quienes migraron al sistema privado de pensiones, muchos de estos países han dado marcha atrás, porque al final no son sistemas sostenibles. Lo hemos visto en Argentina, en otros países en Europa, incluso en Chile, que fue el referente para El Salvador, pues ha habido conflictos sociales derivados del tema de pensiones y vimos cómo recientemente el nuevo presidente allá también presentó una propuesta en torno a un sistema mixto. No conozco el detalle, pero sí, digamos, haciendo una variación, porque miren, si la administración continúa plenamente en mano privada, obviamente el Estado no recibe cotizaciones, más allá de la cuenta de garantía solidaria, pero eso no va a ser suficiente. Y eso lo digo ahorita, digamos, porque conocemos históricamente cómo ha venido evolucionando estos datos, ¿verdad? Estas cifras, y cómo el sistema, por lo menos la cuenta de garantía solidaria, en unos años, y se tenía previsto que alrededor del 2024 iba a entrar en una condición de déficit. Entonces, lo que acá quiero resaltar es que, miren, nada alrededor del tema de pensiones puede ser a espaldas de la gente, ni mucho menos sin escucharlas. Escuchar las demandas, porque muy bien decían que la gente pedía, y mucha expresión organizada de la población, principalmente de los trabajadores, que las AFP ya no estén. ¿Y qué pasó? Si eso incluso recientemente veíamos cómo casi al unísono, así como se ponen a repetir todo lo que les dicen funcionarios, diputados del gobierno, estaban atacando a las administradoras de pensiones, y eso fue hace poco. ¿Y qué pasó entonces de ahí ahora que el discurso cambia? Y ayer, por ejemplo, veíamos al ministro de Trabajo decir de que no es momento, que no hay que hacerlo. Entonces no hay, creo, la voluntad real de ir al fondo del problema. Y como lo digo, no se va a solventar solo con el tema de quién administra, porque también hay que decirlo, que alrededor del tipo de gobierno que ahora tenemos, muy marcado por casos de corrupción, de que hace un mal manejo de los fondos públicos, los pensionados y también muchos cotizantes expresaban temores de que sea el gobierno quien administre plenamente el fondo de pensiones. Eso también es una realidad. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre
quien administra, ampliar la cobertura, la sostenibilidad en el tiempo y el compromiso de honrar la deuda que el Estado, que el país tiene con el fondo de pensiones, que a la fecha es alrededor de 7,000 millones de dólares. O sea, es ya una cantidad considerable. Y es importante que, ahora que también nos dicen que van a derogar el fideicomiso de pensiones, que es ese mecanismo que ha permitido que las AFP le presten al gobierno del fondo de pensiones de la gente para pagar las mismas pensiones, ese mecanismo que nosotros lo señalamos desde el inicio que es perverso, vaya, está bien, lo vas a derogar, pero ¿cómo con esa derogatoria no vayas a evadir el pagar la deuda que ya existe? Que lo digo, son 7,000 millones de dólares. O cómo también al derogarlo no vayas a dejar descubierta la responsabilidad de pagarle a la gente que ya es cargo del gobierno porque ya no tiene de su ahorro individual, que le vendieron como que era la solución en torno a la privatización, pero definitivamente ese esquema no resuelve ni mejora las pensiones. Y lo otro es también que han dicho que va a subir la rentabilidad. La rentabilidad alrededor del fondo de pensiones. ¿Cómo se sube la rentabilidad? Esa es la gran pregunta, porque el gobierno está obligado por ley a una tasa. Y eso incluso con la reforma del 2017 se incrementó. Porque miren, de origen, cuando crean el fondo, el fideicomiso, de obligaciones previsionales, que conocemos como el FOP, que es el que dice el ministro de Hacienda que también se va a pedir derogar, lo dejaron ligado a una tasa internacional, que es la LIBOR. Sabemos que eso es variable, o sea, no depende, digamos, de una sola cosa, además es internacional. No hay ninguna garantía de que va a haber rentabilidad. Y cuando hubo crisis económica, ya por el 2009, esa tasa se fue al suelo, por eso es que la tasa era muy baja. Obviamente, luego de la reforma del 2017, sí se da un mandato al Estado, al gobierno, cuando es el gobierno el que va a pedirle prestado a las AFP del fondo de las pensiones, que tenga una tasa. Me imagino que en todo caso el mismo gobierno se va a exigir pagarle más al fondo, porque para eso es, solo así puede subir la rentabilidad, porque miren, no sé si me equivoque con el dato preciso, pero alrededor del 70% de lo que está invertido del fondo es con el gobierno. No es cierto que está en otro tipo de inversiones, como sucede en cualquier fondo de inversión. No, en el caso del fondo de las pensiones, la mayor parte está comprometido el gobierno de El Salvador con los pensionados, pensionadas y cotizantes, porque es el gobierno el que ha tomado prestado esos fondos para pagar las mismas pensiones. Y por eso les digo, es un mecanismo bien perverso, se puede decir, porque al final representa endeudamiento público, pero tampoco se logra mejorar las condiciones de los pensionados. Entonces yo tampoco, y no quiero sonar pesimista, porque miren, cuando uno cuestiona, y al menos nosotros que hoy estamos desde un lado que obviamente no estamos alineados con el gobierno como otros partidos, cuestionamos, señalamos para que las cosas se hagan bien. No es por estarse oponiendo, por oponerse, como muchas veces ellos nos dicen, ¿verdad? No, es el tema de que tienen una correlación que les permitiría avanzar más y hacer las cosas de manera correcta y legal para empezar, pero además en temas como este, hacerlo desde la integralidad que corresponde. Y al menos con lo que hemos conocido hasta este día, no se mira eso. Entonces puede generar un ruido muy bonito, ¿verdad? O una percepción de que, miren, se va a subir la pensión mínima, se va a pagar menos de comisión de AFP, pero a la vuelta de 5 años, 4 años, eso ser insostenible en el tiempo y poner todavía en una condición de riesgo el que en algún momento no se pueda pagar la pensión, o quienes aspiramos en algún día a jubilarnos y tener una pensión, ya no tener, porque esos recursos no van a existir. Entonces es un tema que sin duda debe tomar un tiempo prudente su discusión, y ojalá que no vayan a correr por salir con esto como desde una perspectiva comunicacional y no para resolver el problema, porque vemos cómo en la agenda del gobierno, que es la misma que se repite en la Asamblea Legislativa, se prioriza sobre el tema comunicacional y la percepción que quiero generar en la gente, más que en la solución real de los problemas, porque los problemas están ahí, la fuerte crisis económica está, y sin duda las pensiones deben ser un tema de discusión.
Y miren, otro punto que yo les decía, el tema de la baja cobertura. En El Salvador el 70% de la población está desde la que se denomina informalidad. ¿Cómo le das la oportunidad a esa gente que de manera, digamos, con un gran esfuerzo quisiera ahorrar aunque sea un poquito para su futuro? ¿Qué opciones le estás dando? No se ha conocido nada. ¿No le incluye la reforma? Aparentemente no. Por eso digo, hasta lo que hemos conocido ahora. Y por eso digo, esos son temas que deben ser incorporados ya en la discusión. Y lo otro, miren, la parte de un pilar no contributivo. Y con esto me refiero a aquellas personas que ya están en edad de descansar, ¿verdad? Que han aportado a la vida productiva del país, pero que nunca tuvieron la oportunidad de cotizar, pero tienen el derecho de que el Estado le dé seguridad social a través de una pensión. Y ahí solo rápidamente pongo el caso de lo que en nuestro gobierno como FMLN creamos en torno a la pensión básica universal, que era para personas mayores de 70 años, de los municipios más pobres en aquel momento, ¿verdad? De extrema pobreza, muy focalizado, que representaba una entrega quizás simbólica si lo quieren ver, pero era algo al menos para aliviar el bolsillo de esta gente. Miren, esos programas sociales están prácticamente suspendidos. Han pasado 9, 10 meses en estos municipios donde el gobierno no le paga a esta gente. En la reforma debería ir incorporado desde la ley de pensiones un pilar no contributivo para atender estos casos. Es que se trata de, por humanidad también y por un derecho de esta gente, que el Estado les responda. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ustedes saben, aquí en Criterios nos encanta comparar esas perspectivas, esas visiones de nuestros diferentes invitados. Y siempre hablando del tema de pensiones, nos decía un diputado de la bancada CIAN, mire, lo que se está haciendo con esto es también tratar el tema del delito de la evasión previsional. Entonces, diputada Belloso, la perspectiva es que en efecto con esta reforma ya jamás habrá evasión previsional. Mire, acá creo que el tema y el problema de fondo en torno a aquellos patronos que de manera irresponsable no pagan, ¿verdad?, las prestaciones, en el sentido de que aun cuando le descuentan al trabajador no lo reflejan, ya sea en la AFP, en el seguro, que obviamente es lo que se denomina evasión previsional, tiene que ver más con el tema del seguimiento y la supervisión. Y la inspectoría, que en este caso tiene que estar delegada, ¿verdad?, primero por ser un tema laboral, en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no entonces fortalecen al Ministerio de Trabajo desde la parte de la inspectoría para que dé un seguimiento más exhaustivo a los empleadores, ¿verdad?, para que no incumplan lo que la ley ya les mandata? A través de la reforma yo no veo realmente por dónde, ¿verdad? Están creando una nueva entidad, que yo también en esto quiero decir que hay que exigirles que expliquen bien cuáles van a ser sus funciones y por qué el motivo de crear una nueva instancia que dicen ellos que es la que va a supervisar. Si ya existe una superintendencia, ya existe una superintendencia de pensiones desde la superintendencia del sistema financiero. Entonces, ¿qué va a ser de diferente esta instancia que están creando a la superintendencia? Es lo que todavía tampoco sabemos. ¿O qué va a tener de diferente, digamos, desde el rol de supervisión con respecto a lo que al Ministerio de Trabajo le compete por las cuotas patronales? Que yo no digo que no se dé, todavía se da. Lastimosamente a veces hay empresarios irresponsables que no
hacen los pagos y eso es apropiación de fondos ajenos, porque no es parte del patrono. El patrono le descuenta al trabajador su cotización y él la tiene que trasladar. Pero hemos visto muchos casos donde eso no sucede. Entonces, acá ya están, digamos, las instituciones a las que les compete dar seguimiento, hacer inspección, supervisar y determinar cuando esto se esté incumpliendo, qué procesos de ley se sigue, porque es cierto, es un delito. Hemos visto procesados por eso. Pero ahora habrá que ver cómo dicen ellos que con esta reforma lo van a superar, porque al menos desde lo que hemos conocido hasta la fecha, no hay algo puntual más allá de la creación de esa otra instancia, que como les digo, hemos visto también como práctica común de este gobierno que bajo un discurso falso de modernizar, eliminan otras instituciones y crean otras o le trasladan funciones a otras instancias de algo que ya ha estado, pues que no es nuevo. Y miren, ahí voy a aprovechar algo. Es también condenable que en un tema tan sensible como las pensiones mientan. Miren, escuchamos de funcionarios unas mentiras a veces que, por Dios, y la gente fácilmente puede ir a internet y verificar que eso es falso. Y les pongo ejemplo. El ministro de Trabajo decía que en este gobierno se subió la pensión mínima de peor que ni se puede, los datos quizás de cómo ha estado la situación, de 190 a 207. Miren, fue en el gobierno, en el primer gobierno del FMLN, donde las pensiones, porque en aquel tiempo habían pensiones hasta de $98, o sea, hablando allá por el 2009, 2010, de $98, se hizo un ajuste que llevó la pensión mínima de $144, que era en aquel momento, a 207. Luego fue en la legislatura pasada, del año 2019 para el presupuesto, del año 2020 para el presupuesto 2021, que se incrementó en aquel momento para igualarla al salario mínimo. Y hay que decirlo que incluso ahí hubo un veto del presidente Bukele, o sea, se opuso en aquel momento a ese incremento. Y ahí están las noticias, o sea, no me lo estoy inventando. Yo a la gente le digo, miren, no le pido, así como el gobierno hace, que crean ciegamente en lo que yo digo. Yo les doy la información, mis valoraciones, y ustedes pueden ir y comparar y verificar que no estoy mintiendo al respecto. Esa es una gran mentira, entonces. No es cierto que con este gobierno incrementó. Es más, el año pasado, que hubo un incremento del salario mínimo, ya el salario mínimo no es 304, la pensión mínima sigue siendo 304. Nosotros, en este caso junto a la compañera Dina Argueta, en la discusión del presupuesto vigente 2022, dijimos que era necesario, porque además el costo de la vida desde el año pasado venía incrementando, afectando a la familia, que se subiera la pensión al equivalente del salario mínimo, o sea, 364 más o menos, porque $60 prácticamente incrementó el salario el año pasado. No lo hicieron, teniendo la oportunidad en la Asamblea Legislativa, si ellos tienen los votos. Entonces ahora que no vengan con discursos falsos a querer confundir a la gente, porque siempre andan mintiendo y yo creo que no hay necesidad. O sea, si la voluntad de ellos es hacer las cosas bien, que las hagan sin necesidad de mentir. Eso por un lado. Y lo otro es que hay que comentarle a la gente, miren, a raíz de la reforma del 2017 en pensiones hay un techo. No pueden existir pensiones arriba de los $2,000. Claro, hay una realidad, que yo no sé si a eso se refieren, pero como hablan con un discurso bien tendencioso para confundir. Se refiere a las 683 personas. Hasta después, vaya, ese tema yo lo quiero dejar claro. Miren, claro que no es justo que hayan pensiones exorbitantes y que la mayoría, porque la mayoría de gente al final gana la mínima, gane, o sea, no sé ni qué porcentaje es, ahorita no lo tengo calculado, pero yo sé que eso no es Estamos hablando justo. de pensiones de hasta $6,000. Exacto, no tengo la lista, no la conozco. Ellos hablan en el discurso tratando de generar de que son exfuncionarios. Miren, si mucha gente exfuncionaria en Nuevas Ideas está ahora, o sea, ni les queda tampoco decir eso. A lo que voy es que cuando ese debate ha estado en la mesa en otros momentos, lo que ha existido es, incluso desde interpretaciones de gente experta, leyes, que el tema de los derechos ganados es complejo, porque cuando esa gente se jubiló, pues hubo una ley que le amparó que esa fuera su pensión.
Y eso fue un problema en otros momentos para tratar de cambiar esa realidad. No sé cómo lo van a abordar ellos ahora. Sabemos que muy poco les importa respetar la legalidad, ni siquiera la misma Constitución. Habría que ver cómo lo abordan. Pero no es cierto que no exista actualmente en la ley ya un techo. O sea, de la gente que se vio obligada a pasar a las AFP, porque hay que acordarse que en la privatización hubo rango, ¿verdad? Que si ya eras mayor de 55, creo, o de 50 años en aquel momento, te quedabas en lo público. Si estabas entre los 35 y los 50, tenías la opción de elegir. Por eso hay un término que se denomina los optados, porque optaste por quedarte en lo público o porque optaste irte a las AFP. Y los obligados, que somos todos nosotros, que en aquella época obviamente, bueno, nosotros ahí ni siquiera empezábamos todavía, mucho menos aquí el amigo, vea que es más joven, que tenían 35 o menos años, fuimos obligados, ya no tuvimos opción, ¿verdad? Nos tocó la AFP. Entonces hay una serie de categorías en la ley que habrá que ver también cómo se aborda. O sea, es un tema sin duda en el que todos y todas debemos estar atentos, porque aunque es excluyente, nos afecta a todos y a todas, porque ahí hay dinero público a través de la deuda que está siendo utilizado para el pago de las pensiones. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Entre la reforma que se ha hecho, también se ha mencionado que por primera vez el Estado va a ser un ente real, contralor de cómo se están manejando las pensiones, de cómo las AFP también están funcionando. ¿Es esto real? ¿Podemos creer que el Estado hoy sí va a hacer su trabajo? Por favor, diputada. Bueno, miren, es lo que les comentaba, ya hay entidades públicas responsables de dar seguimiento y de auditar el trabajo de las AFP y de cómo estas obviamente están administrando el fondo de las pensiones, los ahorros de la gente, y es a través de la superintendencia del sistema financiero, pero específicamente a través de la superintendencia de pensiones. Entonces no sé a qué otras facultades se refieren, por eso les digo, ojalá que en la discusión salga el tema a detalle, ¿verdad? Se profundice y puedan decir a qué se refiere. Porque les digo, quizás es más para generar una percepción de que realmente se está yendo al fondo del problema, pero desde el primer momento les comentaba, desde mi percepción es todavía bien superficial y cosmético lo que se está planteando y no se están atendiendo raíces de problemas, ¿verdad? Que son realmente lo que ahora hacen que el sistema de pensiones de nuestro país sea injusto, porque hay mucha gente a la que ni siquiera está teniendo la oportunidad de cotizar y mucho menos va a jubilarse. Entonces, ¿qué hablan de tema de supervisión? Habría que ver a qué se refieren, porque al menos desde mi perspectiva ya hay entidades que tienen ese mandato por ley, y lo vuelvo a decir, la superintendencia del sistema financiero, pero específicamente en el área de pensiones, que además yo debo reconocer que técnicamente ahí hay gente muy capaz, que yo creo que ahí siguen, ¿verdad? Y que han desarrollado carrera alrededor de este tema, conocen los problemas medulares y ojalá que hayan sido parte de la construcción de esta propuesta, porque además manejan los datos en el sentido de poder construir esos estudios actuariales de los que yo les comentaba, donde miren, es un estudio actuarial, para poner un ejemplo, toda la lista, por ejemplo, de quienes cotizamos, con todo el dato del salario, la cotización, el cálculo de la perspectiva de edad, todo eso se mete en ese tipo de sistemas para analizar la sostenibilidad. ¿Cuánto cuesta esta reforma? No nos están diciendo tampoco. Con los puntos que dicen que incrementa la cotización o que no sé qué,
hay un estimado que uno puede hacer de cuánto representa, pero en ningún momento eso llega a ser sostenible en el tiempo. Por eso es importante que digan cómo piensan darle sostenibilidad a esto y en qué momento realmente se va a decidir el gobierno a entrarle al fondo del problema para generar un sistema que realmente responda a los criterios, por ejemplo, de universalidad, es decir, que todo el mundo cuando llegue a edad de retirarse tenga una pensión, al criterio de la solidaridad, porque al menos desde mi perspectiva, y lo hemos señalado, hemos acompañado iniciativas de algunos sindicatos y organizaciones donde el modelo de reparto es el que le da más sostenibilidad al sistema, en el sentido de que los que estamos aportando ahorita damos para pagar las pensiones de los que ya están retirados, que no funciona en un esquema de cuenta individual. Miren, ahí yo creo que hay que quitar tampoco ese mito, digamos, o el temor de decir de que al haber un sistema de reparto, yo no voy a tener mi cotización clara. Si eso así funcionaba antes, y la gente puede dar fe que en el sistema anterior las pensiones eran mayores, los beneficios eran mayores. Y la sostenibilidad la daba esa dinámica de solidaridad intergeneracional. Entonces, hay mucho que discutir en este tema, sin duda. Hemos conocido apenas lo primero ahorita, y como hago el llamado yo a la población a estar atentas, de que le den seguimiento a cómo esto evoluciona desde la Asamblea Legislativa, porque sin duda no nos podemos permitir que sea una aprobación express, así como usualmente sucede con los temas en la Asamblea Legislativa, porque hay muchas implicaciones alrededor del tema de pensiones, pero porque se trata de un derecho que debe de ser lo que pongamos al centro siempre de la discusión. Otro de los puntos fundamentales en ese aspecto es que la gente no va a pagar ese 25% que se les dio a raíz de la pandemia. Esto sí se puede ver como algo positivo. Bueno, ese es otro tema, miren, la no obligación de la devolución del anticipo ya es por ley, o sea, eso no es nuevo, eso ya está aprobado así. Más allá de valoraciones puntuales que podamos tener alrededor de lo oportuno o pertinente que sea recomendarle a alguien que retire su anticipo, ahí podríamos hacer un debate, porque hay posiciones de posiciones, pero la gente en torno a la pandemia, que en mucha cantidad quedó desempleada, veía como una alternativa de ingreso ese ahorro que tiene ahí. Y yo sé que desde la perspectiva previsional, de futuro, como el derecho a tener seguridad cuando uno ya está mayor, no es correcto, porque al final lo que sucede ya en la concreta es que a esa gente, aunque ya tienen la ley, digamos, ya garantiza que no le obliguen a devolver eso. O sea, que no estén diciendo ahorita que ellos lo están incorporando, eso ya está así. Ya existía. Ya existía. Y ahí está la reforma, yo creo que fue en agosto del 2020 que se aprobó. Lo que pasa que es opcional. Si alguien puede nuevamente volver a trabajar y cotizar y devolver, pues la recomendación es que lo haga. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, al momento de calcular la pensión, se hace sobre la base del saldo. Y si a usted le falta ese 25%, que yo no quiero decir de que no por necesidad lo sacó, porque obviamente la gente lo ve desde su necesidad, un dinero que puede tener ahí porque lo ha ahorrado, que lo regrese si se puede, porque al final si no la pensión queda todavía más baja de lo que usualmente puede estar debido al sistema que se tiene. Entonces es un tema de debate, de discusión, pero también es feo escuchar cuando los funcionarios dicen, no, eso no se debe hacer, porque así vimos que decía el titular de Hacienda. Y claro, desde la perspectiva de las finanzas y como al futuro, ¿verdad? Desde la perspectiva de seguridad social, obviamente tiene sus implicaciones, y es que las pensiones son más bajas cuando la gente no tiene ya ese 25%, ¿verdad? De lo que tomó de anticipo. Entonces, lo que sí hay que desmentir es que no es nada nuevo, eso ya está. Ya no se le exige a la gente o que trabaje 5 años más o que devuelva lo que había tomado. Eso ya se había eliminado y es opcional si la gente lo quiere hacer de cara a pues tener un poco más en su cuenta individual. Diputada, también hablando sobre los límites en cuanto a la edad para jubilarse. Esto también entra en debate sobre si se debe incrementar o se debe reducir, o para hombres y mujeres debería ser igual la edad.
Miren, acá creo que con respecto a las edades es un punto muy sensible y que no definitivamente en otros lugares donde se han venido incrementando las edades haya resultado en mejores condiciones para el sistema. Yo creo que no es un parámetro, digamos, no es uno de los parámetros o de los datos paramétricos, mejor dicho, que deba tocarse. Lo que sí, y me gusta la pregunta porque motiva también a una reflexión, miren, el sistema actual es todavía más desigual con las mujeres. O sea, hay una gran brecha de desigualdad en torno a la jubilación para las mujeres. Primero porque las mujeres generalmente están empleadas desde su mayoría en trabajos donde la informalidad es, digamos, lo que más prevalece. Lo otro es que aún en El Salvador existe una brecha salarial, o sea, hay mujeres ganando menos todavía por el trabajo que realizan, al igual que un hombre, y eso ahí están los datos. Es menos que en otros años, pero todavía existe. Y también el tema de la cotización, 5 años, digamos, menos que el hombre, genera ese impacto. Entonces creo yo que desde la perspectiva de género habría que revisar cómo se realiza una transversalización, ¿verdad?, de género que evite que las brechas de desigualdad por género estén y prevalezcan en el sistema. Porque en el caso de las mujeres, como les digo, todavía es más dramático la situación de las bajas pensiones o que ni siquiera van a tener una opción a pensionarse porque son menos las que cotizan en el sistema. Entonces habría que ver desde la perspectiva de género también cómo se logra inyectar medidas afirmativas que garanticen condiciones dignas a las mujeres en su edad de retiro. Más allá del tema de la edad, porque yo creo que en eso no había ahorita porque hay otros parámetros, otros datos paramétricos que deben o podrían intervenir, si no necesariamente la edad. Lo mismo que el tiempo de servicio, ¿verdad? Que sigue siendo 25 años. Entendido, diputada. Momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Siempre en cuanto a la reforma de pensiones, estamos hablando que en cuanto a perspectiva de género todavía hay una brecha muy significativa, diputada. Sí, hay otro elemento que nosotros incluso en la legislatura anterior como grupo parlamentario incorporamos una iniciativa para que se mandatara por ley la obligación del pago de la cotización durante los 4 meses de licencia de maternidad. Porque hay una realidad, en la práctica muchos patronos no reportan, porque obviamente como ahí hay un permiso, ¿verdad? El seguro asume, entonces hay ahí digamos un cabo suelto que también afecta a las mujeres, porque son 4 meses, por ejemplo, menos de cotización, que al final se ven reflejados en el fondo de su ahorro individual. Por lo tanto, como lo digo, hay que revisar con perspectiva de género también estos temas, porque son detonantes de las brechas de desigualdad que aún existen en nuestra sociedad. Y además hay otros grupos de nuestra población, principalmente de la económicamente activa, donde predominan las mujeres, como el caso de las trabajadoras del hogar remunerado, trabajo doméstico, que sabemos que aunque existe vía reglamento del seguro social, digamos normas que dicen que los patronos o quien tiene la posibilidad de pagar porque alguien le colabore con las tareas del hogar, también nos inscriban en el seguro, no se da. O sea, y ahí son mujeres la mayoría. O sea, hay un tema acá bastante, digamos, también amplio
donde deberían ya estarse normando otras leyes para hacer los mandatos. Por ejemplo, nosotros en el 8 de marzo de este año, en el Día de la Mujer, incorporamos con unas organizaciones una ley de trabajo doméstico para regular cosas como esta, pero esa ley se perdió en el limbo, nunca llegó a comisión, ¿verdad? Lastimosamente, siendo temas que deberían ser discutidos en la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso digo, hay que hacer una transversalización de género en todas las leyes, pero hoy ni siquiera la unidad de género de la Asamblea Legislativa se activa en torno a estos temas, donde debería de estar también aplicándose, digamos, para contribuir desde la normativa, desde todos los ámbitos, no solo desde las leyes específicas o especiales para las mujeres, sino que desde todos los ámbitos a cerrar esas brechas de desigualdad de género que aún existen en nuestro país. Desde luego. Diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber puesto todos sus criterios y todas sus perspectivas sobre la mesa respecto a esta reforma de pensiones. No, gracias Luis, al contrario, para mí es un placer poder tener la oportunidad de dirigirme a la población, a quienes les agradezco haber estado pendientes de esta transmisión. Sigan siempre este tipo de programas para que ustedes tengan su propio criterio a través de toda la información que llega por medio de estos programas. Muy buenas noches para todos y todas. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.